Muy buenas a todos, soy Michael y hoy les traigo un preguntas y respuestas. Por mientras respondo sus preguntas, podrán ver en pantalla mi proceso al dibujar a un Majora S Mask. Este es el antagonista del videojuego de La Leyenda de Zelda, la máscara de Mayura. Este dibujo viene gracias a Germán-Art, quien me sugirió a este personaje. Sin más que decir, vamos por las preguntas y respuestas. Las primeras dos preguntas vienen de parte de Kowalski Máximo y su primera pregunta es: ¿cuándo empezaste a dibujar? Bien, yo comencé a dibujar a los 6 años aproximadamente, pero no me lo tomaba en serio. Fue hasta los 15 años que me comencé a tomar en serio y vi mi primer tutorial en YouTube. Y su segunda pregunta fue: ¿dónde está Paraguay? ¿En el mapa? Las siguientes 3 preguntas vienen por parte de Made in Heaven. ¿Qué te inspiró para hacer tu manga? Muy buena pregunta. El manga actual que estoy haciendo, para quienes no lo conozcan, se llama Ibolsai y estará en la descripción. Para hacer ese manga, primero miré a mi perro llamado Mufasa y luego ya tenía la idea. Así fue mi inspiración. Sencillo. Después pregunta: ¿crees en la gravedad? Es como decía. Después me pregunta: si pudieras traer un dibujo a la vida real, ¿cuál sería? Para esto responderé con un personaje el cual creé para otro manga. Traería a Naiko. Pondré una imagen de él aquí en la pantalla. ND es el siguiente en comentar y vino con 5 preguntas. ¿Qué te inspiró para hacer tu manga? Esta ya la respondí, así que siguiente. ¿Cuál de tus personajes te agrada más? De todos mis personajes que he creado, claramente sería Naiko. Él es lo mejor. ¿Por qué dibujas? Muy buena pregunta. Demasiado buena. Intentaré resumir la respuesta. En la televisión transmitían Dragon Ball. Mis hermanos eran fanáticos de la serie y dibujaban a los personajes en sus cuadernos. Yo desde niño me hice fan de la serie y al ver a mis hermanos mayores dibujando a sus personajes, yo también lo quería. Y ¡pum! Entré en el mundo del dibujo. ¿Género de música favorita? Soy muy variado en escuchar música, así que no tengo un género favorito. ¿Cuál de tus personajes es más propenso a morir? Bueno, para esta pregunta no voy a decir nombres, porque si alguien está leyendo mi manga, podría ser un spoiler. Astral Stark solo me hizo una pregunta. Me da curiosidad qué tipo de referencias usas para dibujar, tanto personajes, fondos u objetos. Este comentario es muy bueno, pero no tanto para mí.
Yo no suelo utilizar muchas referencias a la hora de dibujar. Cuando un personaje tiene una posición muy complicada, me tomo una foto o le tomo una foto a alguien cercano. Pero si no, todo lo dibujo de memoria. En el caso de los fondos y los objetos, no suelo usar referencias como tal. Por eso los fondos nunca me salen bien. En el caso de dibujar las viñetas, perspectivas de personajes, suelo fijarme en cómo lo hacen otros mangakas, como Boichi, Eiichiro Oda, Akira Toriyama, entre muchos más. Perfecto. Ahora vamos por nuestras últimas 4 preguntas. Estas las mandó Masesina Cody, o como sea que se lea. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. El 8 de abril cumpliré los 20. ¿Ontas? Aquí. Comida favorita. No suelo tener tampoco una comida favorita, pero sí es cierto que me gustan mucho las tortillas, el aguacate o palta y muchas cosas que vengan de los lácteos. ¿Qué te inspiró a hacer tu manga? Esperen, ya lo respondí. Entonces hemos terminado con las preguntas y respuestas. Y gracias por ver. Suscríbete, dale like y comenta.